¿Quién no ha tenido experiencias retadoras con su hija adolescente? Cosas como no me escucha, viven en su mundo. Somos Litben Sánchez y Lice Piñate, que hemos vivido en carne propia estas experiencias porque somos madres de adolescentes. Y es por esto que hemos creado este espacio, un lugar para reflexionar, compartir y juntos construir el camino hacia la transformación. Porque nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a Punto de Encuentro, contenido disponible en todas las plataformas de podcast. Y bienvenidos a este primer episodio de Punto de Encuentro, un espacio creado por dos mamás que tenemos muchas dudas, inseguridades y culpas, y que nos hemos convertido en coaches, y por eso queremos compartir con ustedes todos los conocimientos, herramientas y aprendizajes que hemos adquirido a lo largo de todos estos años con nuestras distintas certificaciones. Bienvenida, mi querida Litben. Bueno, ¿y por qué mamás con dudas? Porque somos mamás reales, porque nos ha pasado y nos sigue pasando todos los días, porque hoy estamos viviendo una etapa llamada adolescencia con nuestros hijos, que muchos le llaman aborrecencia, por cierto, cosa que ese término que no me gusta, pero que se utiliza muchísimo porque se vuelven un poquito insoportables. Como por ejemplo, ya no quieren salir con uno. Por ejemplo, que hay que llamarlos casi que por el teléfono, para que nos presten atención, porque es que es más chévere hablar con los amigos de ellos que con uno. ¿A quién no le ha pasado eso? O por ejemplo, que ya lo que uno les dice no tiene sentido. Es mejor hacerle caso a los amigos. ¿Sí o no? 100%. Yo creo que ese es uno de nuestros puntos de encuentro. Las dos tenemos nuestros hijos adolescentes y es una etapa bien compleja, bien retadora, pero que también tenemos que aprender a resignificar. Y también es parte de lo que nosotros vamos a conversar aquí en este podcast, porque es- hemos estigmatizado tanto esa etapa que entonces justamente lo vemos así y no, ni siquiera hemos llegado, o sea, nuestros hijos todavía no han llegado a esa etapa y ya estamos, prepárate, que vienen los peores años de tu vida, no sé qué. Entonces ahí también es importante conocer cuáles son todos esos cambios que están teniendo nuestros hijos, porque si a nosotros nos está costando, créanme que a ellos les está costando aún más. Así es, porque como todo, ellos están pasando y transitando por esa etapa, pero nosotros estamos también aprendiendo a ser madres de adolescentes. ¿Mm? Y yo creo que eso se nos olvida, que reconocer que nosotros también pasamos por esa etapa, que también queríamos estar más con nuestros amigos, que teníamos los noviecitos, que nos queríamos vestir como estaba de moda, nos quedara bien o no, eso era lo que estaba de moda y lo que era la aceptación. Y adicional hay un tema que nos está tocando a todos, que es particularmente el efecto pospandemia. El efecto pospandemia está teniendo un impacto que estamos viviendo en nuestros hijos adolescentes de manera muy, muy importante. Yo he tenido particularmente muchísimos casos donde me han contactado producto de que me dicen, me cambiaron el muchacho, ya no es el mismo, yo no sé en qué momento durmió y se despertó y era otro. Antes era hablador, conversador, simpático, social y ahora vive en su mundo, vive encerrado en su cuarto. Y yo siento que a veces como que nos cansamos y nos damos cuenta en nuestra cabeza y empezamos a pensar que esto es culpa mía, que dejé de hacer, nos estamos cansando de lo mismo, de repetir las cosas. Y yo creo que es como tú dices, me gusta ese término, esa reinvención, ese reconcepto de lo que es la adolescencia, porque tenemos que tener la humildad y entender que podemos también aprender de estas etapas, de que tenemos que acompañarlos, que tenemos que humanizarnos como seres humanos y saber que no somos mamás perfectas, no somos papás perfectos, que no vinimos con un manual. Y yo creo que eso parte de ese autoconocimiento, de esa aceptación y de potenciar nuestras fortalezas porque las tenemos, porque somos y tomamos decisiones en función a ellos desde el amor, pero que también que tenemos que aprender mucho, que tenemos que mejorar muchas cosas. Y yo creo que eso es parte de este punto de encuentro. Compartir experiencias que hayamos tenido como coach, experiencias que hayamos tenido con nuestros propios hijos, para poder retroalimentarnos, poder saber que no estamos solos en esta etapa, que podemos aprender de otros, que podemos compartir con otros y que adicionalmente tenemos el valor de ser empáticos, el valor de escucharnos unos a los otros y que
además sepan que ser mamás y ser coach no significa que somos perfectas. No, todo lo contrario. Y justamente rescatando ese tema que tú dices de la adolescencia, de la pandemia, y le aunamos a eso el tema de la tecnología. Entonces yo siento que nosotros, como madres de adolescentes, en esta etapa, está siendo bien complejo porque se están integrando allí varias situaciones, varias aristas que quizás antes no estaban, como te digo, la tecnología, la pandemia y aparte todos esos cambios que están ocurriendo biológicamente, fisiológicamente, emocionalmente, mentalmente en nuestros niños. Entonces, como tú decías, empatizar. ¿Y cómo empatizamos? Con ese conocimiento. Primero, vuelvo a rescatar lo que tú decías, volviendo nosotros a ese adolescente. Cuando nosotros fuimos adolescentes, qué fastidio eran mamá y papá. Es decir, ellos, nosotros queríamos la opinión de todo el mundo menos de ellos. Y no es algo que está Ellos haciendo nunca nos entendían y no estaban de moda, además. exactamente. Entonces, ahora que me toca vivirlo de este lado, es entender primero que no es contra mí, no es personal, porque aparte en la adolescencia ya nosotros sabemos que ellos están buscando su independencia, su autonomía. Nosotros siempre vamos a ser su papá y su mamá, pero no somos ahorita sus figuras a los que ellos van a ver y ir a recurrir a informarse. Entonces, tener ese conocimiento de todo lo que ellos están pasando, más tener el conocimiento para nosotros. Y como tú bien decías, no solamente haber sido ser coaches, habernos certificado, habernos preparado, nos hace a nosotros las expertas y las madres zen, porque todo lo contrario. Nosotros podemos trabajar la razón y la objetividad con las personas que nosotros acompañamos en nuestras sesiones, pero a la hora de que sean nuestros hijos en casa, esa razón está cubierta, ¿verdad? Y se nubla por la emoción, porque aparte somos seres humanos. Entonces, este punto de encuentro es que eso, sentirnos acompañadas, sentirnos que no estamos solas, que la maternidad es una etapa tan larga, que vamos a tener subidas, vamos a tener bajadas, vamos a tener momentos en los que sí vamos a lograr accionar en lugar de reaccionar y muchos otros tantos en los que vamos a reaccionar. Y por eso estamos aquí también. Así que yo creo que, bueno, primero queremos invitar a todas esas mamás que aman a sus hijos, que reconocen lo difícil que es la crianza, que no pretendan ser perfectas porque nunca lo vamos a hacer, porque somos perfectamente imperfectas. Esas son las nuestras, esas son las que queremos invitar a que formen parte de este punto de encuentro, donde va a ser un espacio seguro para acompañarnos, desahogarnos, aprender, sensibilizarnos y además reencontrarnos de la mano de expertos, de otras personas que nos vamos a traer que van a tratar temas difíciles, como el sexo, las drogas, la socialización, la ansiedad, el suicidio, en esta etapa tan cumbre y tan importante de nuestra vida. Con otros padres también, e incluso con otros adolescentes que hayamos tenido como coach en nuestras experiencias en estos años, para que sientan que no están solos y que los vamos a acompañar en este punto de encuentro. Los esperamos en nuestro próximo episodio.